Bienvenidos a este cuarto y último módulo de la materia de contabilidad de costos. Ahora nos enfocaremos en otra herramienta de gestión puntual, el presupuesto, entendido como una pata que nos ayuda a completar lo que es la administración estratégica. Es decir, cuando nosotros planeamos a dónde queremos llegar, después planificamos cómo vamos a llegar a eso. Ahora, esta planificación, de alguna manera la tenemos que hacer medible. Para que sea medible, esta planificación tiene que estar cuantificada. Justamente el presupuesto surge como una cuantificación a la planificación que hemos determinado. Es decir, el qué vamos a hacer. Dentro de este módulo nos enfocaremos en un tipo de presupuesto puntual como herramienta de gestión. Ese tipo de presupuesto es el presupuesto maestro, que tiene dos grandes componentes. Primero, el presupuesto operativo. Nos enfocamos en cuanto a actividad, qué vamos a hacer el año siguiente para lograr llegar a ese objetivo que hemos planeado. Pero además de este presupuesto operativo, lo acompañamos de un análisis de cómo va a impactar ese cambio operativo en las finanzas del ente. No solamente cómo va a impactar actualmente, sino cómo va a impactar en todo sentido. Como consecuencia de esto, el presupuesto financiero va a medir el impacto tanto financiero como de capital como patrimonial. Con ese presupuesto maestro entonces tenemos una cuantificación de qué es lo que vamos a hacer el año que viene y cómo va a impactar en la organización. Lo comparamos a ese presupuesto maestro una vez que transcurrió el año que estamos presupuestando con la realidad, con lo que realmente terminó sucediendo en ese ejercicio. De la diferencia entre la realidad y el presupuesto maestro, es decir, lo que habíamos presupuestado, surgen las variaciones patrimoniales. Es decir, cuáles fueron los desvíos entre lo que estaba presupuestado y lo que realmente sucedió. A partir de esos desvíos, no nos vamos a quedar solamente con la respuesta de la diferencia entre lo presupuestado y lo real fue de tanto, sino que el objetivo de calcular esos desvíos es trazar las causas que justamente originaron esos desvíos. Es decir, tratar de explicar por qué pasó eso. Por lo tanto, el objetivo final de las variaciones patrimoniales es trazar las causas por las cuales sucedieron esos desvíos. Como conceptos claves que debemos abordar en este módulo, enfocándonos ya en la herramienta del presupuesto maestro, el primer concepto clave que podemos mencionar es el de presupuesto operativo. El qué vamos a hacer el año que viene. Para poder presupuestar nuestra actividad al año siguiente, poder determinar qué es lo que vamos a hacer, necesariamente debemos considerar o debemos comenzar por el cálculo del presupuesto de las ventas. Cuando hablamos de presupuesto de las ventas debemos ser conscientes que no es una expresión de deseo, no es determinar lo que queremos vender el año que viene. Con presupuesto de venta podemos hablar y excede totalmente a la materia, pero hay muchísimas formas de presupuestar esas ventas para el año siguiente. Desde métodos estadísticos hasta métodos más cualitativos. Hay pronósticos más importantes o más avanzados con soportes de software muy desarrollados y otros pronósticos más simples valiéndose más de la historia pasada. De cualquier manera, lo que hacemos es presupuestar las unidades que se estiman vender, no las que queremos vender, las que se estiman vender dada la realidad de la organización y dada la realidad del mercado. Esas unidades que se estiman vender se las multiplica por el precio de venta al cual se estima colocar las unidades en el mercado, es decir, el precio de venta presupuestado. De esta multiplicación de las cantidades presupuestadas a vender por el precio de venta presupuestado, surgen las ventas presupuestadas para el año siguiente. De esta manera ya sabemos cuánto van a ser las ventas. Ahora debemos ir para atrás y analizar qué debemos incluir para soportar esas ventas. Por lo tanto, la siguiente pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuántas unidades tenemos que producir para soportar ese nivel de ventas? Dentro del presupuesto operativo avanzamos una nueva cédula, el presupuesto de producción. El mismo es igual a las unidades a vender más la existencia final que yo quiero tener cuando termine el ejercicio, menos el inventario inicial de productos terminados. Es decir, lo que ya tenemos. Obviamente, si ya lo tenemos, no necesitamos producirlo. Entonces, el presupuesto de producción son las unidades a vender más el inventario final de productos terminados menos el inventario inicial de productos terminados.
Una vez determinado la producción para el próximo año, avanzamos hacia el primer elemento de costo, materia prima. Y el presupuesto, esta cédula de materia prima, la tenemos que dividir en dos grandes componentes. Por un lado, el consumo de materia prima, es decir, cuánta materia prima vamos a necesitar el año siguiente para cumplir con esos niveles de producción. Esto es simple, si vamos a producir, en la cédula anterior determinamos que necesitamos producir 10.000 unidades y usamos 2 metros cuadrados de materia prima por unidad producida, significa que vamos a necesitar 20.000 metros cuadrados al año siguiente. La siguiente pregunta es cuánto tenemos que comprar de materia prima. Entonces, si vamos a necesitar 20.000 metros cuadrados, tenemos que ver cuánto tenemos en stock, cuánto tenemos en inventario. Si ya tuviésemos los 20.000 metros cuadrados, no tendremos que comprar nada. Ahora, si yo no me quiero quedar sin inventario de materia prima al finalizar el ejercicio y quiero tener 10.000 metros cuadrados, por ejemplo, de materia prima, entonces en ese caso deberíamos comprar esos 10.000 metros cuadrados, porque lo que ya tenemos en stock alcanza solamente a cubrir las necesidades para este año. Significa que el inventario de compra de materia prima va a ser igual a la materia prima a consumir en la producción más el inventario final de materia prima objetivo menos el inventario inicial de materia prima. Finalizado este elemento de costo, continuamos con el siguiente. La próxima cédula consiste en analizar la mano de obra directa. Esta surge de multiplicar las horas de mano de obra directa por unidad a producir por el total de producción que se determinó en la cédula 2. Con este resultado nos tenemos que enfocar en un análisis de si tenemos disponible la cantidad de personal que necesitamos, la cantidad de mano de obra disponible que vamos a utilizar en la producción. Vamos a tener que contratar más gente, vamos a tener personal eventual, personal a tiempo indeterminado, o vamos a tener que reducir la planta de personal de la empresa porque vamos a tener excedente, capacidad ociosa en cuanto a mano de obra directa. Todo esto deriva del cálculo de esta cédula, de esta cuarta cédula, del costo del presupuesto, de mano de obra directa. Finalizada la mano de obra directa, avanzamos con el último elemento de costo que nos falta, los gastos indirectos de fabricación. Dentro de los GIF lo que vamos a considerar es la tasa de asignación multiplicada por la base de asignación que se esté presupuestando o proyectando que se va a consumir en este ejercicio económico. Es decir, saco un GIF presupuestado, obviamente, pues no tengo ningún dato real. Siempre cuando hablo de presupuesto estoy parado antes de que suceda. Entonces el resultante de multiplicar la tasa de asignación presupuestada por la base de asignación que se presupueste para ese periodo son los GIF presupuestados que forman parte de esta cédula en particular. Luego de calculados los GIF presupuestados, avanzamos hacia los inventarios, es decir, cuál va a ser el inventario, el costo, la evaluación de los inventarios de los productos en proceso, productos terminados y materia prima. Valuamos ese inventario final porque hasta ahora venimos hablando de unidades. Entonces, de acuerdo al costo de reposición de la materia prima, tendremos cuál es el valor de ese inventario final de materia prima. De acuerdo a la producción equivalente de los productos en proceso, de acuerdo a su grado de avance, tendremos la evaluación final de los productos en proceso. Y de acuerdo al valor final del costo de productos terminados, tendremos la evaluación final del inventario de productos terminados. Una vez evaluados todos los inventarios, podemos calcular el costo de venta. Si tomáramos que calculamos el costo de venta por diferencia de inventarios, tenemos los inventarios de productos terminados y tenemos el costo de las producciones que ha tenido en este periodo, en este ejercicio económico, la organización. De esta forma, si utilizáramos el estado de costos, llegamos a calcular cuál es el costo de venta o el costo de productos vendidos en el último renglón del estado de costos, como vimos en su momento en el módulo 1 de la materia. Finalizado el cálculo del costo de venta, avanzamos hacia la proyección o presupuestación de los gastos de administración y de comercialización. Es decir, esos costos operativos que no están directamente vinculados a la producción, pero que voy a tener que formar, o sea, que van a formar parte y voy a tener que incluir en lo que es el cálculo de la utilidad operativa en el estado de resultados. Por último, como ya tengo ventas, costo de venta y los costos operativos, formados estos por gastos de administración y comercialización, puedo proyectar entonces el estado de resultados. Es decir, cuál va a ser el estado de resultados correspondiente a ese ejercicio siguiente que estamos presupuestando. Luego, una vez finalizado el presupuesto operativo, vemos cómo impacta este en el presupuesto financiero, es decir, en las finanzas del ente. Y pasamos a elaborar el presupuesto financiero, que a grandes rasgos consta
de tres elementos diferentes. Por un lado, el flujo financiero, es decir, presupuestar todos los ingresos y salidas de dinero en ese ejercicio económico. Esto lo podemos llamar flujo de fondos, cash flow, estado de flujo de efectivo. Lo que hacemos es ver cómo va a ir oscilando el dinero, dónde van a estar los orígenes de fondos y las aplicaciones de fondos que tenga la organización. Pero también, además de este ingreso y salida de dinero, que obviamente tenemos que enfocarnos en lo realmente percibido, ¿no? Lo realmente pagado o lo realmente cobrado. No por el criterio de vengado de cuándo sucedió un resultado, sino que nos tenemos que enfocar en cuándo pagamos y cuándo cobramos. También tenemos que considerar la toma de nuevas deudas o el pago o cancelación de deudas, la incorporación de nuevos activos fijos o venta de activos fijos, el retiro de los propietarios o aporte de los propietarios. Todo esto forma parte del presupuesto de capital. Ver cómo impacta todas las decisiones que hayamos determinado en el presupuesto operativo, es decir, todo lo que vamos a hacer el ejercicio siguiente, más cómo va a impactar financieramente en el presupuesto de capital. Por último, una vez que tenemos el impacto del presupuesto operativo, que tenemos el impacto del flujo financiero y tenemos el impacto del presupuesto de capital, podemos proyectar cuál va a ser la situación patrimonial al finalizar el ejercicio siguiente. Es decir, una vez que termine ese ejercicio económico, cómo van a estar conformados los activos, pasivos y el patrimonio neto de la empresa en función de todo lo que estamos presupuestando realizar en ese ejercicio. Por último, una vez que hemos definido cuál es el presupuesto para el año siguiente y cuál fue la realidad, es decir, lo que terminó sucediendo, vamos a analizar las variaciones presupuestarias, es decir, cuáles fueron las causas que originaron esos cambios entre lo que se había presupuestado y la realidad. Vamos a aislar para poder trazar las causas. Entonces, primero vamos a segregar lo correspondiente al volumen de ventas, la diferencia entre lo que habíamos presupuestado vender y lo que terminamos vendiendo. Esto a través de una herramienta que es el presupuesto flexible, que responde a la pregunta de cuánto hubiese sido el presupuesto de haber conocido con anterioridad el nivel de ventas reales. Y el resto de las causas también las vamos a diferenciar entre si son originadas por materia prima, por mano de obra directa o por GIF. Y a su vez las de materia prima y mano de obra directa nos vamos a enfocar si son originadas por precio o por eficiencia o cantidad. Es decir, cuál es la causa por la cual tuvimos un desvío. Pues no nos quedamos solamente en que fue diferente lo real a lo presupuestado con respecto a materia prima, sino que dividimos si fue diferente correspondiente al precio y a la cantidad consumida. De esta forma podremos trazar las causas y explicar el porqué de los desvíos entre lo que habíamos pensado un año antes y lo que terminó sucediendo. Así concluimos con los conceptos claves de este módulo que nos ayudarán a resolver situaciones problemáticas que se nos presenten con respecto al tema presupuestos. Bien, ahora nos enfoquemos en la aplicación de las herramientas que hemos visto a algún caso de análisis en forma particular. El caso o la situación problemática que nos plantea la empresa Concost SRL con la que venimos trabajando es relativa a presupuesto operativo y el análisis de las variaciones presupuestarias. Concost nos plantea que siendo una empresa dedicada a la fabricación y venta de mesas para TV, y a los efectos de simplificar el caso se toman dos de sus productos, el estándar y el premium. Nos brinda el detalle de los costos directos presupuestados necesarios para producir una unidad de cada uno de sus modelos, es decir, de cada uno de los modelos estos, premium y estándar que se dedica a fabricar. Por cada unidad a producir, para el modelo estándar, utiliza 3 metros cuadrados de melamina, 8 metros lineales de caño epoxi, 2 horas hombre de mano de obra directa y 3 horas máquina. En cambio, para el producto premium, utiliza 5 metros cuadrados de melamina, 10 metros lineales de caño epoxi, 3 horas de mano de obra directa y 4 horas máquina. Esto en cuanto a unidades físicas. Además nos brinda información con respecto al costo de esas unidades de materia prima y mano de obra. La melamina, una de las materias primas, cuesta 50 pesos el metro cuadrado. En el caso de los caños de epoxi, cuesta 8 pesos el metro lineal. Las horas hombre de producción cuestan 5 pesos por hora. Las horas máquina tienen un costo asociado de 15 pesos por hora. Y los costos fijos de producción ascienden a 100.000 pesos anuales.
siendo el año el periodo de este ejercicio económico que nosotros vamos a presupuestar y analizar. No existen inventarios iniciales ni finales de materia prima, producción en proceso y producto terminado. ¿Qué significa esto? Toda la materia prima que adquirimos es la necesaria para producir. Y a su vez, todas las unidades que comenzamos a producir en este ejercicio son vendidas en el mismo periodo. Es decir, no me quedo con nada en proceso, con distinto grado de avance, o con nada terminado al finalizar el ejercicio. Todo lo que produzco, lo vendo. A su vez, nos brinda información sobre otros costos de funcionamiento que tienen proyectados para el mismo ejercicio. Los costos fijos de comercialización se presupuestan en 150.000 pesos anuales y los costos fijos de administración se presupuestan en 80.000 pesos anuales. Estiman tener ventas por 10.000 unidades del producto estándar y 15.000 unidades del producto premium. Y el precio de venta proyectado es de 1.000 pesos para el producto estándar y 1.500 pesos para el producto premium. No existen inventarios ni finales, dijimos, de materia prima, productos en proceso y productos terminados. Esa aclaración es importante con respecto a considerar las distintas valuaciones de inventarios como una de las cédulas del presupuesto operativo. Es decir, Concos nos está presentando en términos básicos cuál es su estructura, su funcionamiento para producir cada una de las unidades estas estándar y premium, unidades que produce, y cuáles son los costos en los cuales se incurren para cada uno de los casos. A su vez, termina el ejercicio económico, ahí estamos parados ex ante, teníamos que presupuestar. Pero ahora ya finalizó el ejercicio y contamos con la siguiente información relativa a todas las operaciones que se produjeron en ese ejercicio económico. Los costos reales del metro cuadrado de melamina, que habíamos presupuestado en 50 pesos, por ejemplo, terminaron siendo de 52 pesos al metro cuadrado. El metro lineal de caño epoxi terminó con un costo, se terminó pagando 10 pesos por metro lineal. Las horas hombre de producción se pagaron a razón de 4,50, es decir, 4 pesos con 50 centavos por hora. Las horas máquina terminaron resultando en un costo de 12 pesos por hora máquina. Los costos fijos de producción ascendieron a 120.000 pesos anuales, es decir, para el periodo. Y los recursos consumidos, si recuerdan teníamos un presupuesto de los recursos que iba a consumir cada uno de los productos, en la realidad fueron de 3 metros cuadrados de melamina para el producto estándar y de 6 metros cuadrados de melamina para el producto premium. El metro lineal de caño epoxi fue de 8 metros lineales para el producto estándar y 10 metros con 50 para el producto premium. La hora hombre de producción se necesitaron o resultó siendo de 2 horas con 50 para el producto estándar y 3 horas para el producto premium. Y las horas máquina de 3 horas con 50 para el producto estándar y 5 horas para el producto premium. De esta forma podemos ver que tenemos un desvío, una diferencia entre lo que se había presupuestado y lo que realmente terminó sucediendo. Otros costos de funcionamiento reales, que se refiere a los costos operativos o costos de operación, son los costos fijos de comercialización y de administración, que en la realidad realmente terminaron siendo de 180.000 pesos anuales los costos fijos de comercialización y 70.000 pesos anuales los costos fijos de administración. A su vez también nos habían brindado información sobre el presupuesto de las ventas, y las ventas reales resultaron en 12.000 unidades del producto estándar y 14.000 unidades del producto premium. Es decir, independientemente de lo que se había presupuestado vender, en realidad se terminaron vendiendo esas cantidades. Pero también a un precio de venta diferente. El precio de venta para el producto estándar fue de 1.100 y el precio de venta para el producto premium de 1.450. Es decir, hubo diferencia entre lo que presupuestamos y lo que realmente la empresa terminó pudiendo colocar el producto en el mercado. Es decir, a qué precio terminó vendiendo el producto en el mercado. En función de todos estos datos, Concos nos contrata y nos pide asesoramiento con respecto a 3 puntos centrales. Primero, una proyección del estado de resultados para el próximo periodo, de acuerdo a todos los datos presupuestados, utilizando para esto el método directo o variable.
Luego, confeccionar el estado de resultado real correspondiente al periodo bajo análisis, utilizando el método directo o variable también. ¿Qué nos tenemos que enfocar en este caso? Determinar cuál fue el costo de los productos que estamos vendiendo, digamos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a proyectar el estado de resultado, va a ser el estado de resultado presupuestado, no queda otra que elaborar el presupuesto operativo con todas las cédulas que forman parte del mismo, para poder calcular cuántas son las ventas presupuestadas, los costos de producción presupuestado, de materia prima, mano de obra GIF, los inventarios, que lo tenemos simplificado para el caso de Contcost, pues nos dice que son de cero, pero sí tenemos gasto de administración y comercialización. Podremos determinar el costo de venta y poder llegar así entonces a la proyección o el presupuesto del estado de resultados para el próximo periodo. A su vez, como ya sucedió, ya traspasó ese año, tenemos también o contamos con información de los datos reales de ese ejercicio económico. Entonces, Contcost nos pide que le calculemos o que expongamos también, por el método directo, el estado de resultados para ese ejercicio económico en particular. Esto nos servirá como base para calcular las diferencias o variaciones entre la situación que habíamos presupuestado y la situación que realmente terminó sucediendo por la actividad de la organización. Guarda, en este punto nos tenemos que enfocar en que teníamos dos materias primas diferentes, por un lado caño epoxi y melamina, tenemos la mano de obra directa, las horas máquina como costo indirecto de fabricación, pero que es variable, y tenemos también un costo indirecto de fabricación que es fijo. Entonces tenemos que enfocarnos en esas diferencias y también en que la organización, la empresa, produce dos artículos diferentes. Por un lado el producto premium y por otro lado el producto estándar. Asimismo, Contcost nos pide, como segunda actividad, que confeccionemos el estado de resultado correspondiente al presupuesto flexible. En este caso, no debemos olvidarnos que cuando uno habla de presupuesto flexible, es confeccionar el estado de resultados bajo la premisa de cuánto hubiese sido el presupuesto de haber conocido con anterioridad el nivel de venta real que iba a suceder. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dejar todos los datos bajo el presupuesto original, dejar todos los datos presupuestados, pero considerando o vinculándolos con un nivel de actividad real, como si ya hubiésemos conocido cuántas unidades íbamos a vender del producto premium y cuántas unidades íbamos a vender del producto estándar. Entonces ajustamos ese presupuesto operativo, ese presupuesto original, al presupuesto flexible conociendo el nivel de actividad real. Esto nos servirá o nos será de utilidad para poder aislar la causa volumen de ventas. Dentro de todas las causas que van a explicar los desvíos, para trazar las causas que originaron dichos desvíos entre la realidad y el presupuesto, vamos a aislar de esta forma el volumen de venta. Por último, Contcost nos pide también que determinemos las variaciones presupuestarias total, volumen de ventas y flexible para el periodo bajo análisis. Es decir, tenemos que ver la variación total que sucedió entre lo que se había presupuestado y lo que realmente terminó ocurriendo, cuánto es la variación originada por el volumen de ventas, es decir, la diferencia entre el presupuesto original y el flexible, que ya incluye la variable volumen de ventas real, y cuánto es la variación flexible, que es la diferencia entre el presupuesto flexible y lo real, es decir, el estado de resultado real una vez conocidos los datos. De esta forma tenemos que aplicar lo que hemos visto en presupuesto maestro, principalmente o más específicamente en cuanto a presupuesto operativo, y analizar mediante las variaciones presupuestarias, trazar las causas que originaron los cambios que sucedieron para la empresa Contcost SRL. Les propongo entonces que trabajemos, que nos enfoquemos en esto y apliquemos las herramientas a fin de brindarle a la empresa un excelente asesoramiento.
Bien, seguramente lo han resuelto de forma excelente y han podido asesorar a Comtcost en respecto a el presupuesto y las variaciones presupuestarias que sucedieron por la realidad. Pero vamos a enfocar principalmente la solución desde el aspecto de la organización de los datos, que era quizás lo más complejo en este caso en particular, ya que hablábamos de dos productos diferentes e incluso de dos materias primas diferentes que intervenían en el proceso de fabricación. Entonces nos enfoquemos en el análisis por producto. Para el producto estándar, las ventas bajo el presupuesto original eran a un precio de 1.000 pesos y se presupuestaba vender 10.000 unidades, es decir, 10 millones de ventas. De melamina se presupuestaba un costo de 50 pesos por metro cuadrado y de 3 metros cuadrados por unidad. De caño epoxi, un costo por unidad de 8 pesos de metro lineal y 8 metros lineales por unidad de producto estándar a producir. Es decir, costos de 1.500.000 y de 640.000 pesos respectivamente. Con respecto a la mano de obra directa, se presupuestaba utilizar 2 horas de mano de obra directa a un costo de 5 pesos la hora. Bajo el supuesto de vender y producir 10.000 unidades, el costo de mano de obra directa iba a ser de 100.000 pesos. Y las horas máquina, que se pensaba utilizar 3 horas máquina por unidad a producir, bajo un costo de 15 pesos por hora máquina, para 10.000 unidades de producción, el costo ascendería a 450.000 pesos. Todo esto bajo el concepto del presupuesto original. El subtotal de costos variables es de 2.690.000 pesos. Significa que la contribución marginal del producto estándar, medida como la diferencia entre los ingresos del producto estándar menos el costo variable de este producto, estaba presupuestada en 7.310.000 pesos. Pero a su vez la organización, la empresa, fabricaba otro tipo de producto que es el premium. Las ventas, bajo el presupuesto original del producto premium, se presupuestaron en 1.500 pesos por unidad. Y con ese precio se esperaba colocar en el mercado 15.000 unidades, lo que daba como resultado ingresos por 22.500.000 pesos. El metro cuadrado de melamina se presupuestó conseguir a 50 pesos por metro cuadrado y que se iban a utilizar 5 metros cuadrados por unidad de producto premium a fabricar. En cuanto al caño epoxi, se presupuestaba un costo de 8 pesos por metro lineal y utilizar 10 metros lineales por unidad a producir. Si se van a producir 15.000 unidades, el costo final de los caños epoxi era de 1.200.000 pesos. A su vez, con respecto a la mano de obra directa, para el caso del producto premium, se presupuestó utilizar 3 horas de mano de obra directa, bajo el mismo costo presupuestado de 5 pesos la hora. Esto hacía que para producir 15.000 unidades del producto premium, se iba a necesitar un costo de 225.000 pesos de mano de obra directa. En cuanto al costo del uso de la maquinaria, se presupuestaba una necesidad de 4 horas máquina por unidad de producto premium a producir, a 15 pesos el costo de la hora máquina. Esto hacía un costo total de máquinas de 900.000 pesos para el ejercicio que se está presupuestando con respecto al producto premium. El total de este producto en cuanto a costos variables era de 6.075.000 pesos. Por lo tanto, de la diferencia entre las ventas de 22.500.000 pesos y este costo variable para el producto premium de 6.075.000 pesos, daba como resultado la contribución marginal del producto premium de 16.425.000 pesos. La contribución marginal de la empresa para Comtcost SRL en forma general surge de la suma de la contribución marginal del producto estándar y la suma de la contribución marginal del producto premium. Es decir, que iba a tener una contribución marginal total de 23.735.000 pesos. Según lo que vimos a lo largo de la materia, ¿qué hace la empresa con la contribución marginal? Es la que nos aporta para cubrir costos fijos y generar utilidades. Por lo tanto, determinada la contribución marginal para el caso de los dos productos y por sumatoria para la empresa en general, debemos ver ahora cuánto o cuál es el nivel presupuestado de costos fijos que debíamos cubrir con esa contribución marginal. Para eso debemos sumar los costos fijos de producción, que estaban presupuestados en 100.000 pesos, con los costos fijos de comercialización, presupuestados en 150.000 pesos, y por último los costos fijos de administración de 80.000 pesos, todos para el mismo periodo de tiempo, es decir, para el año.
Quiere decir que el total de costos fijos ascendía a 330.000 pesos. Del resultado de la contribución marginal total menos los costos fijos para el total de la empresa, surge lo que es la utilidad operativa o ingreso de la operación. En este caso, bajo el presupuesto original, ascendía a 23.405.000 pesos. Es decir, que en función de lo que había presupuestado la empresa, iba a tener una utilidad operativa o ingreso de la operación de 23.405.000 pesos. ¿Cuánto fue lo real? En este caso empezamos a cambiar las variables y empezar a incluir las variables reales, lo que terminó sucediendo. Y ahí comenzamos a tener cambios en cuanto a precio y cantidad, ya sea desde las ventas como también de los insumos que vamos utilizando. En la realidad, cuando empezamos a ver cuánto se vendió y a qué precio, vemos que las ventas para el producto estándar fueron de 13.200.000 pesos, el costo de melamina de 1.872.000 pesos, el costo del caño epoxi, la otra materia prima, 960.000 pesos, el costo de mano de obra directa 135.000 pesos, que surge de 2 horas 50 utilizadas por unidad, por 12.000 unidades producidas, a 4,50 pesos la hora de mano de obra directa. El costo de las horas máquina ascendió a 432.000 pesos, originando un costo total variable de 3.399.000 pesos. Por lo tanto, la contribución marginal del producto estándar resultó de 9.801.000 pesos. Con el producto premium sucedió lo mismo, tuvimos cambios entre lo que habíamos presupuestado y la realidad. Para el caso del producto premium, en la realidad las ventas terminaron siendo de 20.300.000 pesos, consumiendo un costo de melamina de 4.368.000 pesos y un costo de caño epoxi de 1.470.000 pesos. La mano de obra directa, en la realidad para ese periodo anual, ascendió a 189.000 pesos, mientras que el costo de maquinarias fue de 840.000 pesos. Significa que el costo variable total real para el producto premium ascendió a 6.867.000 pesos, dando una contribución marginal del producto premium de 13.433.000 pesos. Por lo tanto, la contribución marginal total de la empresa, en la realidad, con los datos reales que sucedieron a lo largo del ejercicio económico, ascendió a 23.234.000 pesos. Significa que habíamos presupuestado una contribución marginal de 23.735.000 pesos y terminó siendo una contribución marginal un poco inferior de 23.234.000 pesos. Pero a nivel total no tuvimos un desvío muy significativo entre lo presupuestado y lo real. De todas formas, esto no implica que no merite un análisis más pormenorizado y detallado de cuáles fueron las causas que originaron que hayamos tenido un cambio. Porque por más que el cambio haya sido bajo entre una situación y la otra, puede suceder que ese cambio, que fue bajo, se origina a su nivel en que se ha ido neteando una variación totalmente desfavorable con una variación muy favorable. Entonces, que sea bajo el cambio no implica que no haya tenido muchas variaciones presupuestarias entre lo real y el presupuesto original. A su vez, los costos fijos reales terminaron siendo de 120.000 pesos en cuanto a los de producción, 180.000 los de comercialización y 70.000 los de administración. Por lo tanto, el total de costos fijos ascendió a 370.000 pesos, lo que originó que el ingreso a la operación real para ese ejercicio económico haya sido de 22.864.000 pesos. De esta manera, ya tenemos la diferencia entre el presupuesto original, con los datos que tenía la organización, y lo que realmente terminó sucediendo. ¿Por qué lo desglosamos tanto entre todas las variables? Es que esto nos ayudará a determinar las distintas variaciones que originan las causas de la diferencia entre el ingreso a la operación real y el presupuestado. Cuando hablamos de las distintas variaciones no nos enfocamos solamente en volumen y flexible, sino poder desagregar la variación flexible en materia prima, con las dos materias primas que intervienen, en mano de obra directa, en los gastos indirectos variables, como puede ser la maquinaria, y en los gastos fijos. Y ver cómo cambió o cuál fue la situación de por qué se fueron incrementando. A su vez, en el caso de la materia prima y la mano de obra directa, y para las maquinarias podemos dividir en precio y en eficiencia. Es decir, la diferencia en el costo por unidad de ese insumo
y la diferencia en la eficiencia del insumo utilizado para producir una unidad de la mesa de TV, tanto premium como estándar. Así tenemos el cambio entre lo presupuestado originalmente y lo real. Pero a su vez Concos nos solicitaba también que elaboremos el presupuesto flexible. Para el presupuesto flexible tenemos que centrarnos en mantener todas las variables del presupuesto original, pero utilizando una variable real, que es el volumen de ventas. Es decir, planteamos el presupuesto original bajo el supuesto de que ya hubiésemos conocido cuántas unidades íbamos a vender al año siguiente. Bajo ese supuesto, mantenemos el precio de venta del producto estándar, pero sabemos que las cantidades vendidas son 12.000. Por lo tanto, las ventas brutas son de 12 millones. Y ajustamos toda la materia prima, más la mano de obra, más las maquinarias, en función de ese nivel de actividad de 12.000 unidades vendidas del producto estándar, manteniendo así la cantidad del recurso que utilizamos por unidad a producir y el costo original presupuestado de ese recurso. Es decir, si habíamos presupuestado usar 3 metros cuadrados de melamina por unidad a producir, mantenemos ese dato de 3 metros cuadrados de melamina por unidad a producir. Si habíamos presupuestado 50 pesos la unidad de metro cuadrado de melamina, continúa esa variable bajo lo presupuestado en el presupuesto original. Lo que cambia es la cantidad de ventas, que ahora sabemos que fue de 12.000 unidades. Por lo tanto, el costo de melamina total surge de multiplicar 50 pesos por metro cuadrado de melamina por 3 metros cuadrados de melamina por unidad a producir por 12.000 unidades. Esto hace que cambie el costo final de la melamina, termina siendo de 1.800.000 pesos. En el caso de los caños de epoxi termina siendo de 768.000 pesos y de 120.000 pesos la mano de obra directa. Las horas máquina terminan costando 540.000 pesos, lo que suma un total de costos variables de 3.228.000 pesos. Por lo tanto, la contribución marginal del producto estándar es de 8.772.000 pesos bajo el concepto de presupuesto flexible. En el caso del producto premium, también vamos a ajustar todas las variables al volumen de ventas reales, los 14.000 unidades que se vendieron del producto premium. Bajo ese supuesto de haber conocido con anterioridad que íbamos a vender 14.000 unidades, hubiésemos presupuestado ventas por 21 millones de pesos, hubiésemos presupuestado un consumo de melamina de 3.500.000 pesos, de caños epoxi de 1.120.000 pesos, de horas hombre de mano de obra directa 210.000 pesos y de máquinas de 840.000 pesos. Un subtotal de costos variables para el caso del producto premium de 5.670.000 pesos, significando que la contribución marginal de este producto hubiese sido o se hubiese presupuestado en un nivel de 15.330.000 pesos, siendo la contribución marginal total de la empresa 24.102.000 pesos. Todos estos datos no necesariamente los van a tener organizados de esta forma cuando solucionaron la consigna que se había planteado. Acá los vamos a desglosando bien ítem por ítem a fin de simplificar después los cálculos. No quiere decir que ustedes lo deberían exponer así. Sí deben tener bien desarrollado lo que fuese el estado de resultados bajo el método directo variable, ¿sí? O sea, poniendo los ingresos menos los costos variables, calculando la contribución marginal y restando los costos fijos. Mientras más desglosado nosotros tengamos esta solución, más fácil va a ser después el paso siguiente, que es calcular las variaciones. Como dijimos, método directo, sacamos la contribución marginal y le tenemos que restar los costos fijos para sacar la utilidad operativa. En el caso del presupuesto flexible, los costos fijos van a quedar iguales que en el presupuesto original, porque el presupuesto flexible solamente se ajusta por el volumen de ventas. Pero para el caso de costos fijos, el volumen de ventas no tiene incidencia sobre los mismos. Por lo tanto, el costo fijo de producción queda bajo este presupuesto en 100.000 pesos, el costo fijo de comercialización en 150.000 pesos y el costo fijo de administración en 80.000 pesos. Quiere decir que los costos fijos totales en 330.000 pesos, originando un ingreso de la operación o utilidad operativa de 23.772.000 pesos. Cumplimentada esta consigna 2, ya podemos tener comparativamente el presupuesto original, el presupuesto flexible y lo real.
es decir, el estado de resultado real. De esta forma, comparativamente o analizando los desvíos entre uno y otro, las diferencias con uno y otro, podemos calcular todas las variaciones presupuestarias, sabiendo que de la diferencia entre el original y el flexible tengo la variación volumen, de la diferencia entre el flexible y el real tengo la variación flexible, y de la diferencia entre el presupuesto original y el real es la variación total, la cual tiene que ser igual a la suma de las dos anteriores. A su vez, justamente Konkos nos pedía que le calculemos cuáles eran las variaciones que encuentran o que se encontraron entre un periodo y otro como tercer consigna. Para eso comenzamos a ver. Del presupuesto de inventarios finales, vemos que el producto estándar en la unidad de inventario final es de 0. Por lo tanto, no me incide cuál es el costo unitario. Lo mismo sucede con el producto premium, ¿sí? Porque nos daba como dato la organización que no contaba con inventarios finales. Entonces, al no contar con inventarios finales, independientemente de cuánto es el costo unitario, no me incide como inventario final. El presupuesto de costo de ventas, para poder finalizar con el presupuesto operativo que veníamos trabajando. Tengo materiales directos, mano de obra directa, costo indirecto de fabricación, me da un costo total de producción de 8.862.000. Sumado el inventario inicial de productos terminados de 4.200.000, finaliza en un costo de ventas de 13.062.000 pesos. ¿Por qué todo es costo de venta? Porque me dice que todo se ha vendido, ¿sí? Al no tener inventario final de productos terminados, de productos procesos, significa que todo lo que se comenzó a producir, más lo que se tenía terminado del ejercicio anterior, se ha vendido en este ejercicio. Los gastos de administración, bajo el presupuesto operativo, ascendían a 1.200.000 y los de comercialización 1.800.000, haciendo un total de 3 millones de ingresos o costos, lo que llamamos costos operativos. Por último, entonces, podemos calcular la diferencia o las variaciones entre el original, el flexible y el real para determinar las distintas variaciones. Del estado de resultados, en el original, la utilidad estaba presupuestada en 23.405.000 pesos. En la realidad, terminó siendo esa utilidad de 22.864.000 pesos. Quiere decir que la variación total es de 541.000 pesos desfavorable. Bajo el presupuesto flexible, la utilidad es de 23.772.000 pesos, por lo tanto, la variación volumen, como diferencia entre el original y el flexible, es de 367.000 pesos. Y la variación flexible, medida como la diferencia entre la utilidad del flexible y la utilidad del real, es de 908.000 desfavorable. Si sumamos los 908.000 desfavorable menos los 367.000 que se netean porque es favorable, vemos que llegamos a la variación total de 541.000 pesos desfavorable. De esta forma podemos asesorar a Konkos para informarle en dónde se trazaron las causas de los desvíos que tuvo entre la realidad y lo presupuestado original. Un paso posterior para profundizar el análisis sería continuar con todas las variaciones que forman parte de la variación flexible para diferenciar cuáles fueron las distintas causas. Para continuar con la aplicación de esta herramienta, veamos algunas preguntas, algunos ejercicios rápidos, sencillos y concretos para continuar con la aplicación y ver de dominar la herramienta. Primer ejercicio me propone que determine el ingreso a la operación presupuestada a cuánto asciende. Para esto tengo que sumar cuánto es la utilidad operativa o ingreso a la operación del producto estándar y cuánto es la utilidad operativa o ingreso a la operación presupuestado del producto premium. Sumo los dos y me arroja el resultado que de las alternativas que tengo disponible, la alternativa A con 23.405.000 pesos es la alternativa que se considera correcta, la alternativa que surge de sumar la utilidad operativa de los dos productos que fabrica la empresa Konkos SRL. Todo el resto de variables o de alternativas o distractores eran incorrectos al totalizar o al sumar los dos productos. Siguiente ejercicio, consigna, me pide que determinemos la variación eficiencia de melamina para el producto estándar. Es decir, en este caso me tengo que concentrar solamente en el producto estándar y determinar la variación eficiencia de la materia prima o material directo melamina. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Calcular
la cantidad real utilizada de melamina menos la cantidad presupuestada que se presupuestó utilizar de melamina. Esa diferencia se multiplica por el precio presupuestado de melamina. El resultante de esto es justamente la variación eficiencia de esta materia prima en particular. Calculamos esto y vemos que en definitiva la variación eficiencia va a ser neutra, porque no cambió o no se modificó lo que habíamos presupuestado con respecto a lo que realmente terminó sucediendo para el caso de melamina y en el caso de la variación eficiencia. Otra consigna que nos plantea Contcost para que sigamos asesorándolo es determinar la variación precio de la melamina, para el producto premium en este caso. Para determinar la variación precio de la melamina, debo tomar el precio real menos el precio presupuestado y a esta diferencia multiplicarla por la cantidad real consumida de melamina para el producto premium. Hacemos estos cálculos y el resultante o el resultado de esa variable es que tengo una variación precio de melamina que resultó siendo de 168.000 pesos desfavorable. Es decir, la diferencia entre lo que yo había presupuestado, que iba a ser el costo de melamina para el caso del producto premium, terminó siendo ampliamente superior. ¿Qué significa? Que terminamos pagando más por la melamina para el producto premium de lo que habíamos considerado o lo que habíamos presupuestado en un primer momento. Para un análisis posterior estratégico dentro de la administración de la organización es analizar por qué sucedió esto, por qué se terminó incurriendo en un costo superior por unidad de melamina a lo que se había presupuestado originalmente, si fue alguna situación de mercado o fue alguna situación particular para la organización Contcost específicamente. Habiendo aplicado entonces la herramienta del presupuesto maestro, ya sea en la situación problemática como en los 3 ejercicios que analizamos, repasemos ahora, hagamos un cierre de este módulo viendo los conceptos más importantes que abordamos en el día de hoy. Comenzamos determinando qué era el presupuesto maestro y lo definimos como la parte de la cuantificación de lo que es el planeamiento o planificación de la empresa. Pero decíamos, cuando nosotros planificamos, si no lo tenemos cuantificado no lo podíamos medir. O sea, a través del presupuesto maestro lo que hacemos es cuantificar esa planificación para poder medirla y poder analizar los desvíos. A su vez, el presupuesto maestro se divide en 2 grupos o 2 componentes importantes. Por un lado, el presupuesto operativo, que es donde determinábamos qué íbamos a hacer en el ejercicio siguiente. Y ese presupuesto operativo me originaba también necesariamente la confección del presupuesto financiero. ¿Cómo va a impactar ese qué voy a hacer al año siguiente en cuanto al flujo de efectivo de la organización? Dentro del presupuesto operativo determinábamos como paso final, como cédula final, el estado de resultados proyectado. Para esto comenzamos presupuestando ventas, los distintos elementos de costos, los inventarios, el costo de venta y los costos operativos. Dentro del presupuesto financiero, es decir, cómo impactaba en las finanzas del ente, también estaba integrado por distintos componentes: el flujo de efectivo, el presupuesto de capital y el balance pro forma o el estado de situación patrimonial proyectado. Es decir, analizamos cómo impacta en el flujo efectivo, en el capital de la empresa y también en la situación patrimonial que se espera tener cuando finalice el próximo ejercicio que se está presupuestando. Calculados los presupuestos operativos y financieros, el presupuesto operativo, analizando las distintas cédulas que los componen, que ese orden no es aleatorio y se debe seguir estrictamente, ya que una cédula depende del cálculo obtenido en la cédula anterior, podemos luego avanzar hacia el cálculo de las variaciones presupuestarias, es decir, ver los cambios entre lo real y lo que habíamos presupuestado en el presupuesto maestro. Con esas variaciones presupuestarias vamos a trazar las causas, no para usarlas como un castigo hacia el personal de la empresa por algún desvío que hayamos tenido, sino como método de retroalimentación para cualquier sistema de información. Otra vez, retroalimentar el sistema y volver a perfeccionarlo para ir presupuestando de un ejercicio a otro cada vez de forma más eficaz. Con esto finalizamos todo lo que abordamos como herramienta en este módulo 4 y finalizamos con la materia contabilidad de costos. Nos hemos enfocado en definir desde qué entendíamos por costos, las clasificaciones y abordar el cálculo del costo de venta para una empresa industrial.
Vimos el sistema de costeo, es decir, cómo cargábamos los distintos costos hacia el objeto de costo. Y dos herramientas de gestión muy importantes y muy aplicables: el método costo-volumen-utilidad y el presupuesto maestro. Espero que les haya resultado interesante la teleclase y de mi parte solamente les digo muchísimas gracias por la atención y nos volveremos a encontrar seguramente en otra oportunidad.